Hola Manuel, bienvenido al espacio de entrevistas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. Darte las gracias por el tiempo que te estás tomando. Sé que hoy en particular ha sido un día súper agotador, así que te agradezco enormemente el espacio para lo que te comentaba en un principio, para generar comunidad, para contarle a los estudiantes y a los académicos y a la comunidad en general de la facultad en qué estamos, cómo estamos trabajando en tiempos difíciles. ¿Cómo estás? Ujú. Hola Valeria, muchas gracias por la invitación. Bueno, supongo que estoy en la misma situación de todos, trabajando desde casa. Eh, yo estoy trabajando en mi proyecto de postdoctorado, en el cual estoy, y también desde este semestre estoy comenzando a hacer clases virtuales, ¿cierto? ¿Cómo ha sido este proceso, Manuel? Porque, bueno, estábamos conversando de todas las iniciativas que está trabajando, pero también yo creo que en este punto de la pandemia, que además en algún momento todos pensamos que esto iba a durar un par de meses, que la vacuna iba a salir rápido y muchas cosas. Bueno, a lo mejor científicamente no, pero el resto de la comunidad ingenuamente sí pensábamos que podía terminar rápido. Y la verdad es que nos ha puesto a prueba como sociedad también, pues, de que lo importante son las personas. Claro, sí. Eh, bueno, en un principio estaba como ya, o sea, dije voy a trabajar igual que voy a trabajar, que trabajaba allá en la oficina, en el computador. Mi oficina está en el primer piso, entonces igual estoy un poco aislado del departamento de geofísica que está en el tercer piso, que está en el cuarto piso, perdón. Eh, entonces trabajaba ahí en la oficina, en el computador, y yo pensé que en la casa iba a ser lo mismo. Pero después, al pasar los meses, no necesariamente fue lo mismo. O sea, el, la rutina es diferente. Antes me servía para despejarme porque yo vivo al final del Parque Ecuador, entonces caminaba por todo el Parque Ecuador, comía en bicicleta a trabajar. Y después al volver tenía ese intervalo donde me podía despejar. eh, pero ahora que desde la casa los horarios no se respetan mucho. Quizás puedo empezar un poco a trabajar más tarde en la mañana, pero en la noche es súper variable, muy tarde a veces. Eh, y bueno, o sea, igual he seguido en contacto trabajando con los colaboradores a través de todas estas plataformas que hay que antes no tenía mucho conocimiento, pero ahora ya sé que hay un montón de plataformas y de un montón de formas de interacción que se pueden hacer. Eh, eso. No, o sea, te escuchaba atentamente y también pensaba, claro, pues esos espacios en que uno también hacía cortes, por ejemplo, no sé, por el almuerzo, el café, que sabemos que en la facultad no puede faltar el café, somos todos muy buenos para el café. Son pausas que son importantes y hacen quiebre durante la jornada y claro, pues trabajar en casa es difícil respetarse los horarios, porque en el fondo no se respetan los horarios por sí solos, sino en el fondo es para uno y su cuidado personal. Manuel, Claro. dentro de todo esto, tú tomaste un desafío también, que es comenzar clases este año, además, hacer clases. ¿Cómo fue esto de sumar el trabajo de tu postdoctorado, sumar el tema de hacer clases en este contexto? Bueno, yo necesitaba hacer clase para tener más currículum. La docencia es súper importante para un investigador. Poder transmitir lo que uno aprende o lo que uno aprendió en los cursos pasados. Bueno, yo había tenido una experiencia ya en la Universidad de Santiago, 5 semestres de clase, de aulas, y bueno, comenzar a hacer todo de nuevo, pero en forma virtual, ha tomado bastante tiempo, ya que no es lo mismo hacer una aula virtual que una aula más interactiva frente a un pizarrón, donde quizás no todos los alumnos te ponen atención, pero siempre hay un grupo que está respondiendo e intentando preguntar cualquier cosa
que tengan dudas. Quizás los demás profesores ya han dicho que por virtualmente no es lo mismo, a veces los alumnos se quedan callados, ¿cierto? Y, y lo otro es el tiempo de hacer las clases, pasarlo a PowerPoint, utilizar esas pizarras eh, digitales. Eh, en un principio yo había escrito todo así en diapositiva. Yo tenía una hora de práctica, pero esa era muy difícil hacerla en diapositiva. Así que, bueno, ha pasado un par de semanas y me di cuenta de que con un tablet podía empezar, utilizar la pizarra, escribir normalmente con un lápiz en el tablet y proyectarlo en la pantalla. Y eso fue eh, la mejor idea que se me ocurrió, porque ahí pude ir haciendo paso a paso cada uno del ejercicio y no tuve que usar ningún editor de ecuaciones ni nada por el estilo que me demoraba un montón escribirlo por editor de ecuaciones. Eh, Difícil el cambio, pero interesante porque se aprende igual. Igual la universidad igual tiene varias plataformas para subir material, el Infoda, para tomar pruebas, el Canvas, el Teams, ¿cierto? Y no, fue provechoso aprender varias formas o tipos de poder hacer una prueba, por ejemplo, hacer diferentes preguntas o intentar eh, extraer de los alumnos qué aprendieron o qué no aprendieron. Claro. Yo Entonces, así conversaba igual, Manuel, con otros profesores en otras entrevistas y también me comentaban que lo complejo era el feedback con el estudiante, porque si bien había este espacio de que también pueden conversar y todo, el dar los espacios puntuales, porque tienen que hablar de a uno, eh, se alarga mucho la clase y se pierde el hilo también de lo que se le quiere enseñar en ese momento. Entonces, esa interacción quizás se ha perdido un poco. En el fondo ha sido el costo de esta situación que estamos viviendo. sí. Pero claro, por ejemplo, a veces algunos alumnos no se atreven a preguntar, Claro. pero se les nota en la cara cuando no entienden algo. Entonces, a veces el mismo, eh, la apariencia, el rostro, puede decir muchas cosas, la comunicación visual. Oye, Eso se perdió ahora. Manuel, y aparte de estar trabajando y tener este desafío de hacer clases, conversábamos ya que tú estás con tu postdoctorado, que por eso también estás preocupado de ampliar tu currículum en el área de docencia. Cuéntame un poco de tu proyecto, lo conversamos antes de empezar la entrevista y que me llamó mucho la atención, siendo de la Facultad de Ciencia Física, eh, un, una, un nombre que mezcla varias cosas, que es geofísica espacial, que es así como, claro. Cuéntame un poco de tu proyecto y tu especialidad, porque esto es tu doctorado. Eh, bueno, cuando yo estudié ahí en la facultad, yo estudié la carrera de Ciencias Físicas Astronómicas, salí con una licenciatura en Ciencias Físicas y tomé la especialidad con un título profesional de geofísico. Mi tesis desde ahí ya tenía que ver con una capa de la atmósfera que está en la atmósfera alta, ¿ya? Sobre entre los 80 kilómetros de altura hasta los 1000 kilómetros aproximadamente, con un máximo a los 300 kilómetros de altura. Es una capa conductora que en esta región se encuentran algunos satélites, la estación espacial, por ejemplo, igual se encuentra a unos 400 kilómetros de altura. Eh, Mi tesis fue relacionada con el área de la ionosfera, bajo la tutela del profesor Alberto Fopiano, un profesor emérito ya que fue jubilado. Él ya tenía una ionosonda, que es un radar de incidencia vertical que él mide la concentración electrónica, la única ionosonda en Chile y que tiene aproximadamente 50 años de datos. Antes se encontraba en el campo Bellavista cuando estaba el departamento de física allá. Y
después por falta de un área que fuera libre de cualquier ruido, fue mandada a la Universidad Adventista en Chillán. Ahí está ahora todavía funcionando. Entonces, como explicaba, yo ya desde mi tesis de pregrado me dediqué a esa área y fue como mi área de interés. De ahí me fui a hacer el doctorado en geofísica espacial en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales que queda en Brasil. Ahí hice el doctorado, me especialicé en modelación ionosférica y comencé a usar otro tipo de datos aparte de ionosonda, un dato que he extraído indirectamente de los receptores GNSS o GPS, como muchos lo conocen. Indirectamente se puede obtener la concentración electrónica de la ionosfera y se pueden hacer mapas mucho más continuos que solamente unos puntos separados en Sudamérica y con una cobertura temporal también mucho mejor porque cada 30 segundos hay un dato de los receptores GPS. Todo eso me llevó a ser un especialista. Bueno, ya tengo el doctorado de geofísica espacial. Volví a Chile, hice un postdoctorado con Marina Stepanova en la Universidad de Santiago de Chile, y después obtuve un Fondesit, el cual titula de las respuestas ionosféricas después de los terremotos y de erupciones volcánicas. ¿Ya? Ese es el título en el cual estoy trabajando. Estoy casi terminando un artículo con respecto a eso, pero mientras pasaba el transcurso del año pasado y este año, aconteció algo muy importante para la ionosfera, un evento que la perturbaba, y el eclipse de julio del 2 de julio del año pasado, y este año el eclipse que va a venir en 14 de diciembre de este año, ¿cierto? Resulta que los mismos datos que yo estaba usando, yo puedo obtener la respuesta ionosférica a través del eclipse, ya que la ionosfera se genera debido a la radiación solar, ¿ya? Y si en algún instante no tenemos radiación solar, como en la totalidad del eclipse, entonces la ionosfera en sí debiera de crecer, debiera tener una respuesta directamente con la sombra del Sol, o sea, que genera la Luna en la Tierra. Con ese trabajo obtuvimos un artículo, el primero y único en Chile sobre la respuesta ionosférica sobre eclipses, aunque se tienen 50 años de datos y se tiene un montón de eclipses, nunca se había hecho un trabajo con respecto a ese tema. Ese artículo fue publicado en agosto, y con lo que aprendimos ahí y la modelación que yo logré conseguir, mejoramos la modelación y conseguimos tener un nuevo artículo que es la predicción de qué es lo que va a pasar o cómo se comporta la ionosfera de toda Sudamérica para el 14 de diciembre. Y ese artículo fue recién aceptado la semana pasada. Así que estamos muy contentos por esa área con mi grupo. El grupo al cual participo se llama Centro Interuniversitario de Física de Alta Atmósfera, que está conformado con algunos investigadores ahí de la Universidad de Concepción, la Universidad Adventista de Chillán, porque tenemos la ionosonda allá, y la Universidad de La Serena, que es donde el año pasado fue el eclipse. Y cuéntame, me imagino que, bueno, lo comentábamos antes, que llamaba la atención porque obviamente tu proyecto está asociado a terremotos y volcanes. Y ¿Sí? cambiaste obviamente porque era la oportunidad de ver el comportamiento, que fue como muy astuto porque se dieron cuenta de que no se habían revisado en contexto de eclipse el comportamiento que tenía la ionosfera. Y finalmente, igual refutaron, o sea, en el fondo, se esperaba un cambio Sí, de comportamiento, y finalmente no fue así. claro.
Bueno, nosotros esperábamos un decrecimiento claro y típico que se producía en algunos, bueno, algunos artículos que ya habían hecho en otros países con los eclipses. Se esperaba un decrecimiento, ya que, como dije, la ionósfera es producida por la radiación solar, entonces se espera un decrecimiento por mientras va pasando la sombra de la luna, no dejando de pasar la radiación solar. Pero como el eclipse fue bien aproximado al ecuador magnético, el, bueno, en este meridiano el ecuador magnético está bien abajo con respecto al ecuador geográfico, ¿ya? Si el ecuador geográfico se encuentra en el ecuador aproximadamente, el ecuador magnético se ubica cerca de Lima, en Perú. Entonces el norte de Chile está muy cerca del ecuador magnético. Entonces ahí el campo magnético eh, involucra ciertos procesos que se producen ahí en la ionósfera, porque ya que la ionósfera como son partículas cargadas, ellos tienen un comportamiento a lo largo de las líneas de campo, sí o sí, que tienen características eléctricas. Al estar cerca del ecuador, entonces hay otros procesos que se producen ahí que son de transporte. Uno de los transportes es el efecto fuente que se produce en el ecuador magnético, donde el plasma ionosférico es impulsado del ecuador hacia el lado. ¿Ya? Entonces tenemos un efecto de fuente como fuente de agua. Entonces ahí estamos tirando, en el ecuador se tira plasma hacia los lados. Y en el norte de Chile entonces llega plasma del Ecuador, entonces el decrecimiento que nosotros esperábamos ver no fue tan claro debido a que estaba muy cerca del Ecuador magnético, ¿ya? Bueno, eso fue una de las conclusiones de nuestro trabajo y mejoramos el modelo que teníamos, que yo utilizo un modelo que adaptaron en Brasil y yo lo sigo usando y lo sigo readaptando, lo acomodé un poco con datos actualizados de otros parámetros y nosotros ahora hicimos la predicción del próximo eclipse. Y ahora como el eclipse ya no es en el norte de Chile, sino que es en la zona de la Araucanía, ¿cierto? Temuco, Pucón, Villarrica. Al estar ya más alejado del ecuador magnético, nosotros esperamos ver los efectos más claros o sea, más claro en la ionosfera, la respuesta más clara en la ionosfera. Y ese fue nuestro segundo artículo que nosotros enviamos. ¿Ya? Eh, de que hicimos la predicción de lo que va a pasar, ahora si se Claro. cumple o no, va a ser otra cosa. Oye, Manuel, pero, dime, diga. no, que yo te iba a preguntar si para ese momento, porque, claro, tú me comentabas que habían sumado a la Universidad de La Serena dentro del grupo de apoyo porque viajaron allá y estuvieron in situ en el espacio, para poder estar verificando los datos, ¿cierto? Sí, Ahora, esto implica que ustedes también para el eclipse estarían como grupo de investigación trasladándose al lugar y volver, sí, ¿cierto?, claro. a tomar los datos ahí y verificar si efectivamente se cumple lo que ustedes están señalando en la investigación. Sí, sí. Bueno, el grupo ese ya tiene aproximadamente unos 3 años, ese centro interuniversitario. Eh, Iba a haber el Congreso de Geofísico Latinoamericano, de Geofísica Espacial Latinoamericano, iba a ser allá, justo la semana del eclipse, pero lamentablemente fue suspendido por el coronavirus, ¿cierto? Entonces estaba todo planeado para ir para allá desde el principio de año. Las condiciones dijeron otra cosa, Claro. entonces se suspendió porque era de carácter internacional latinoamericano. Eh, y ahora solamente se va a hacer un workshop con gente local. Hay algunos del grupo que van a ir. Eh, la instalación de la llanosonda van a medir desde Chillán,
¿Por qué? Porque aquí va a dar aproximadamente un 94% de oscuridad, lo cual Ah, entonces no es necesario moverla, no es necesario moverse. Es porque, claro, por ejemplo, para esa ionosonda es una antena de 30 metros que es lo que hay que claro, instalar, entonces ya es otra cosa. Pero desde acá se puede medir. La ionosonda en la Serena ya estaba instalada ahí, ya estaba instalada desde antes, claro. solo se tuvo que ir a hacer mantención y medir desde ahí. Y se hallaron otro tipo de instrumentos, unos receptores GNSS y esas cosas. Oye, Manuel, Eh, pero igual eh, va a ir un grupo a Pucón a ver el eclipse y a intentar llevar algunos instrumentos si se puede medir algo. los resultados para saber si, porque me imagino que igual van a estar ansiosos en ese momento, bueno, muchos van a estar ansiosos porque en el área de la astronomía y de la física también obviamente este fenómeno es súper importante, hemos sido beneficiados porque hemos tenido ya, este sería el segundo evento. Sí, eh, y me imagino, no sé, que está esa ansiedad de ver si efectivamente funciona, o sea, si lo que plantearon eso no es. Entonces yo no sé si los resultados están de forma inmediata o tienen que hacer todo el proceso de datos. no, hay un procedimiento de tratamiento de datos primero, limpiar los datos de ruido porque hay bastante ruido en esa región de la atmósfera. Eh, y lo otro es que, bueno, el artículo ya fue aceptado y va a ser publicado. Entonces, ya si le acertamos a lo que va a pasar, o si no le aceptamos a lo que va a pasar, va a dar espacio para generar otro artículo para Claro, decir en qué fallamos o qué lo hicimos bien. Entonces, eh, tanta expectación así no es, porque da espacio para seguir haciendo discusión y claro. así avanzando la ciencia, en realidad. Sí. No, es, Igual nosotros hicimos la predicción para cada una de las estaciones de toda Sudamérica, considerando que a cada estación en Argentina, por ejemplo en Tucumán y en Bahía Blanca, hay unas estaciones. Bahía Blanca tiene un 95% de oscuridad igual y Tucumán alcanza como un 30%. Hicimos la predicción para cada una de las estaciones para ver cuál sería el decrecimiento posible en la concentración electrónica. Entonces, eh, podríamos ser citados si ellos hacen trabajo en sus grupos. Eh, eso. no, a mí me llama mucho la atención porque, claro, como te lo decía antes, em, de pasar de geofísica que uno lo ve que es terrestre, pasar a lo espacial, el nombre ya llama la atención. Entonces ahora tener este desafío, me imagino que igual se vienen, además con la espera del eclipse, otros desafíos, porque en el fondo van sumando fenómenos que van cambiando el comportamiento de la ionosfera. Sí. Y el entender bien la ionosfera, ahora en una era moderna, ya que todas las cosas utilizan geolocalización. Nuestro smartphone, ahora están saliendo esos autos que son automáticos, que no necesitan una persona que esté dirigiendo. Todo eso necesitan la geolocalización con los satélites GNSS. Entonces, toda esa era moderna, los relojes también, hay relojes deportivos que ven por dónde, cuánto uno corre, los latidos del corazón, todas esas cosas necesitan geolocalización. Entonces, la, cómo se comporta la ionósfera o cómo es perturbada o cómo está siendo perturbada, se genera que la exactitud aumente o disminuya y vaya variando. La ionósfera, o sea, no solamente va a tener perturbaciones por estos eclipses, sino que tiene una perturbación día y noche, tiene una perturbación anual, tiene una perturbación si el Sol está en su periodo de actividad solar alto, que el Sol tiene un ciclo de 11 años, entonces hay épocas, años donde el Sol no tiene manchas solares y otros donde tiene manchas solares. Eso también afecta directamente a la ionósfera porque es la cantidad de radiación que llega a la Tierra. Estas perturbaciones que se generan después de los terremotos, después de los volcanes,
ahora último, los últimos estudios están viendo perturbaciones que se generan después de huracán y tormentas eléctricas arriba. Entonces hay toda una gama de estudios que se está haciendo ahora gracias a estos receptores GPS que fueron instalados primero que nada para ver el movimiento de la Tierra, para ver sismología, ¿cierto? Pero no que nosotros indirectamente lo estamos tomando para ver el contenido electrónico en la ionosfera. ¿Ya? Es la utilidad en el fondo, porque muchas personas quizás cuando escuchan ionosfera, estamos hablando de personas no del área de geofísica ni del área de investigación, investigadores, a todo esto nos estamos quedando escondidos, o sea, nos estamos apagando como si fuese un eclipse de... Un eclipse. Sí, si me da un minuto, va a encender la luz acá. Sí. Si nos estábamos apagando ya Ahora no nos sí. veíamos, se veían los puros dientes nomás. No, excelente lo que comentabas, porque sí, muchas personas, claro, que no son del área, no entienden la importancia del estudio de la ionosfera en este caso, porque no comprenden eh, cómo les es útil a la sociedad. Entonces, el ejemplo que tú planteaste es súper bueno, porque hoy en día todo tiene, o sea, tú, por ejemplo, vas con el celular te dice dónde estás porque está todo, como dicen, uno está rastreado. Claro, se necesita el posicionamiento cada vez más importante. Incluso en Estados Unidos las máquinas que trabajan en la agricultura y todo eso trabajan solo y trabajan vía satélite. Todos los robots, todas las cosas mecánicas que tienen que avanzar o desplazarse utilizan la geolocalización. Entonces, por eso es súper importante. En el área de, por ejemplo, en la respuesta que yo estoy viendo después de terremotos y después de erupciones volcánicas, hay gente que le está interesada en entender bien esto, porque hay otros grupos que están diciendo que están ocurriendo, que se pueden ver fenómenos antes de los terremotos, antes de las erupciones volcánicas, como una especie de precursor. Bueno, ahí el tema es bien, hay harta controversia, porque algunos dicen que no, otros dicen que sí. Pero de que hay efectos después, la hay. Y por eso yo tomé esa parte para entender bien los efectos que hay después y así entender si se puede ver algo antes o no. ¿Ya? Claro. Y tal vez generar, no sé, una especie de alerta de preemergencia o algo así. Porque en Claro. realidad lo que se ve arriba es una onda expansiva, una onda de gravedad que llaman, donde se ve una propagación de una onda, así como cuando uno tiramos una piedra en el agua, Claro. ¿ya? Entonces 10 minutos después se ve una onda circular arriba que se abre. Eso es lo que se ve, estoy hablando de 100 kilómetros de altura, ¿ya? Esa onda tiene una cierta velocidad y hay tres tipos de onda, una onda dependiendo de la velocidad que está asociada una con el terremoto, otra que se ve a veces cuando el desplazamiento del tsunami, ¿ya? Y esa onda, por ejemplo, de tsunami, podría demostrar cómo se va desplazando el tsunami a través de, por ejemplo, de todo el océano. Entonces, si hay un tsunami acá producido en Chile, cómo va llegando a las islas que hay entre medio, la Polinesia Francesa, a Hawái o hasta Japón. Entonces, se podría ser súper importante para establecer un sistema de alerta temprana. Ese es el nombre que estaba pensando. Claro, ¿no? Y además, bueno, nosotros somos un país costero, por lo tanto, todo lo que tenga implicancia con este concepto que estamos buscando, que es alerta temprana, es clave, porque sabemos que salvavidas, y bueno, hay que tomar, nos permite tomar los resguardos. Si sabemos que los bueno, desastres naturales y todo van a suceder igual, pero si se puede anteponer y la ciencia eh, puede trabajar e investigar eso,
es genial porque en el fondo para eso es la ciencia, para ser utilizada y para que le dé beneficios a la sociedad. Sí, sí. Eh, Esa es la gracia, hacer un beneficio para la ciudad, quizás no a tan corto plazo, quizás es mucho más a largo plazo, porque al final eh, los estudios que se hacen en la ciencia después son en uno, después se pasa en el otro y así va avanzando. Quizás no es un beneficio inmediato y quizás por eso los gobiernos no apoyan tanto estudios así, porque es un estudio a largo plazo de varios años para intentar conseguir eh, resultado efectivo o confirmar un efecto, por ejemplo. Claro, y también está, bueno, todo se tiene que actualizar en algún momento. La academia también se ha ido actualizando porque se ha ido vinculando cada vez más a la sociedad Sí, y también esperamos que el gobierno, bueno, y el Estado en sí desarrolle iniciativas que en el fondo proyecten estas investigaciones para poder apoyarlas en el fondo en el tiempo que tomen, porque obviamente el resultado va en directo beneficio de la sociedad y como tú bien decías, sobre todo en esta área, bueno, en el área geofísica como carrera, es sumamente importante porque somos un laboratorio de múltiples fenómenos naturales. O sea, Chile pasa todo, tsunami, tenemos terremotos, tenemos volcanes, tenemos trombas marinas y todo. los más marinos. Sí, Sí, porque es verdad. el intentar entender eso o anticiparnos a eso, no sé cuánto tiempo, pero a intentar anticiparnos es un gran avance, o sea, serviría mucho para la sociedad en sí. Ya, Manuel, hemos conversado, se nos ha pasado el rato de la entrevista. Agradecerte por el tiempo, compartir tu investigación y, bueno, también ir conociendo cómo de repente se pasa cuando están haciendo sus investigaciones, que toman un área, pero vienen fenómenos que son, cierto, esporádicos que hay que aprovechar y también, Mm, cierto, se desarrollan investigaciones y cambia un poco la línea, pero después vuelven de nuevo y así obviamente todo en beneficio de la sociedad. claro. Si alguien quiere ver algún video de la predicción del eclipse, la respuesta ionosférica, en Facebook acabé de crear un grupo hace 1 o 2 semanas cuando publicaba nuestro segundo artículo y así yo podía publicar el video Ah, completo. no, genial, mira, antes de pedirnos, decirle a la gente que va a estar aquí abajito, ¿Ya? vamos a poner ahí en el vínculo todo el material que tú me estabas diciendo porque me había comentado el video, pero no Sí, queríamos como interrumpir la grabación, aunque ya tuvimos una interrupción, pero bueno, son cosas que pasan. Lo ponemos ahí y no va a haber ningún problema. sí, sí, perfecto. Para que vean el paso del eclipse por Sudamérica y la respuesta ionosférica que es la que se espera. Gracias, Manuel, nuevamente por tu tiempo. Ya pues, muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.